Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Realmente es un privilegio nuevamente estar compartiendo con ustedes a través de este medio. Gracias le doy a la vida de los hermanos y hermanas que hacen posible el hecho de que podamos estar aquí con ustedes y poder luego compartir vía las redes sociales. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que está muy pertinente y de algo que yo creo que lo estamos viviendo todas las familias que estamos pasando ese tiempo en casa, ese tiempo de cuarentena, ¿no? Pero antes de empezar el mensaje de hoy día, yo quisiera aclarar algo muy importante. Quisiera ser claro en esto antes de empezar el mensaje. Bueno, la mayoría de los hermanos de la congregación me conocen y saben mi punto de vista con respecto a Por eso es que yo, antes de empezar el mensaje, y por la naturaleza de lo que vamos a ver hoy, es por eso que yo quiero aclarar esto, ¿ya? En primer lugar, el mensaje que hoy vamos a ver no es un mensaje o un sermón de carácter motivacional. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues ustedes saben, hay en otras iglesias, dando gracias a Dios aquí no, pero en otras iglesias a veces se utiliza mucho lo que es los sentimientos, las emociones de las personas para conseguir un determinado objetivo para una congregación. Aquí no hacemos esto. Este mensaje no va a ser un mensaje de carácter positivista, ¿sí? Ustedes saben, hay iglesias, desgraciadamente lo hemos hablado mucho acá en la congregación, hay iglesias que utilizan mucho los mensajes positivos, ¿no? Es decir, declaran, rompen, cancelan, anulan y profetizan y todas esas cosas. Y no, aquí no hacemos eso, ni tampoco este mensaje va a ir por esa línea. Dando gracias a Dios, acá no lo hacemos. Les digo esto, hermanos, porque mi posición como pastor acá en la iglesia es que yo no creo en la psicología cristiana. Al contrario, considero que lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que cuenta. Considero de que la palabra de Dios es el mejor consejo que la persona puede tener para su vida y para los que lo rodean. Entonces, dicho esto, quisiera pues obviamente dejar en claro que el mensaje y los mensajes que posiblemente veamos esta semana y la próxima tienen que ver mucho con respecto a ciertas palabras, ciertas situaciones que vamos a tocar, y yo quiero que no se confunda con lo que yo acabo de decir. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque lo que estamos pasando ahora es muy especial. Lo que estamos pasando como familia en cuanto a nuestras relaciones personales es muy especial, ¿verdad? Entonces, para ello, hermanos, quisiera que abramos la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 14, ¿sí? Y Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Entonces, en base a esto vamos a dirigir este mensaje y, si Dios permite, el de la próxima semana también. Proverbios capítulo 11 y versículo 14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Interesante y qué hermosa palabra, hermanos. Acá, yéndonos un poquito más adelante al libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 2, dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos los unos a los otros, amar al prójimo como a sí mismo. Esa es la ley de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver estos dos versículos que acabamos de leer en Proverbios capítulo 11, 14 y Gálatas capítulo 6 y versículo 2? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora? Tiene que ver mucho con respecto a las relaciones personales que nosotros estamos viviendo en casa. ¿Sí? Hemos estado hablando con mi esposa y hemos estado viendo esto. No es que realmente sea algo nuevo, sino que es especial por la pandemia que estamos viviendo, es especial por el grado de confinamiento que estamos viviendo en casa. Ustedes saben, acá en Londres, me imagino que en casi todos los países del mundo y ciudades del mundo está sucediendo casi igual. Es decir, hay órdenes de parte del gobierno de permanecer en casa por justamente esta pandemia. Hay órdenes de que los colegios se hayan cerrado, los muchachos, nuestros hijos están en casa, aunque la mayoría de ellos están estudiando vía internet.
los trabajos han sido suspendidos, la mayoría de las personas no están trabajando normalmente como lo deberían, están en casa, y todo esto ha creado sin duda un tipo de estrés, nos ha llevado a tener conflictos en casa, a tener confusiones emocionales en casa, porque justamente nuestras relaciones dentro de casa están siendo probadas, la relación entre padres, entre hijos, entre esposos, y de una de otra manera esto ha creado conflictos, ha creado peleas, ha creado desavenencias, porque justamente estamos confinados, estamos encerrados en casa. Es decir, se han cambiado nuestros hábitos, los que normalmente teníamos. Es decir, ya no trabajamos normalmente como antes lo hacíamos, salíamos, veníamos a cierta hora a la casa, nuestros hijos ya no estudian, ya no van a sus colegios, a sus escuelas, y prácticamente pasan todos los días en casa. Y eso es lo que está sucediendo, y producto de eso, pues yo creo, y siendo honestos, hermanos, de verdad, y siendo honestos, esta es la verdad, que ha habido problemas, ha habido conflictos, ha habido desavenencias, ha habido peleas, ha habido argumentos entre esposos, entre padres e hijos. Y aquel que diga que no, pues yo creo que está mintiendo. A todos nos ha pasado, estamos ya acá, bueno, particularmente acá en la ciudad de Londres, estamos más o menos, esta es la 4ª semana del confinamiento, y un tiempo realmente muy difícil. ¿Qué hacer durante todo ese tiempo que estamos en casa? ¿En qué estamos invirtiendo ese tiempo? ¿Nuestros hijos qué están haciendo en casa? Y por el hecho mismo de que estamos encerrados en un espacio físico pequeño, muchas veces esto ha producido problemas, desavenencias, como yo les decía, peleas, conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer con esta serie de mensajes que vamos a enseñar durante estas semanas? Porque estos conflictos que hay en casa, que se ha producido por todas estas cosas que estamos viviendo, lo único que hacen es dañar las relaciones. Lo único que hacen muchas veces es sacar los conflictos o los problemas del pasado y hacerlos relucir nuevamente acá. Y uno de los conflictos que más ha generado problemas, hacen que afloren pues emociones que realmente no son buenas, como les digo, y causan problemas, causan daño, dañan relaciones entre padres, entre hijos, y esto lo vemos, y esto está pasando hoy día. Así que hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo hoy en casa, cuáles son esas cosas que están aflorando, y dentro de ello vamos a ver 2 emociones que están aflorando en casa y las cuales están trayendo desavenencias, problemas y conflictos, y que están dañando las relaciones entre padres e hijos. Es interesante, hermano, porque yo creo aquí que no podemos tapar el sol con un dedo. Eso está pasando en prácticamente todas las familias, y hay ayudas de psicólogos, hay ayuda de expertos, que los niños tienen que hacer esto, que haga esto, y bueno, y vamos a hablar de todo un poquito. Entonces, las emociones que están causando este daño, que están aflorando así, son básicamente 2, lo que es la ansiedad y lo que es la ira. Entonces vamos a tratar hoy día acerca de la ansiedad. La ira vamos a verla la próxima semana. Pero entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, por así decirlo, por más o menos, para tener un concepto general de lo que es la ansiedad, porque mucha gente puede tener ansiedad, mire, y que ni siquiera lo sepa, ¿sí? Y ni siquiera sepa que está pasando esto, y producto de ello obviamente hay problemas en casa. La ansiedad es el estado o condición emocional de una persona, la cual experimenta intranquilidad, nerviosismo, angustia o preocupación, e incluso muchas veces hasta llegar al miedo. Eso es la ansiedad. En cambio, la ira, ¿sí?, que sale producto de todas estas cosas que estamos viviendo ahora, es el estado de ánimo de una persona que se puede manifestar en cuanto a enfado, violencia, enojo. Es decir, es la respuesta de una persona debido a cualquier circunstancia que puede ser justa o injusta, verdadera o falsa, ¿sí?, correcta o incorrecta, pero es la manera en que como una persona responde, ¿sí?,
a algo a una situación en la vida de una manera pues de enfado, de enojo, y muchas veces llegan incluso a perder el control. Entonces yo creo que, hermano, aquí ya más o menos estamos viendo de cómo va este asunto, ¿no? Y yo creo que vamos a verlo muy bien, y yo le pido a Dios que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para verlo esto desde un punto de vista bíblico. Tanto la ansiedad y la ira, como yo les decía hace un momento, es una respuesta común a una situación difícil. Sí, a una situación difícil como la que estamos experimentando en este momento. Una situación difícil, y se da obviamente porque no podemos controlar la situación que está pasando. Se nos hace difícil. Y como no podemos controlar y como no nos sentimos capaces de controlar, pues entonces, producto de ello, podemos manifestar ansiedad o ira. ¿Por qué? Porque no recibimos la respuesta que estamos esperando o la respuesta que merecemos o que nosotros queremos. Y por eso es que obviamente respondemos con ansiedad o con ira, especialmente en estos tiempos que pues obviamente estamos viviendo confinados en un cierto lugar, en una casa, los mismos, y toda la familia está reunida todos los días, no se puede salir normalmente, no se pueden hacer las actividades que siempre hacíamos. Entonces todo esto lleva a que manifestemos este tipo de emociones que obviamente son contraproducentes, emociones que obviamente traen daño a las relaciones conyugales entre padres e hijos, y pueden hacer muchísimo más daño si no entendemos cómo arreglar esta situación. Es decir, es un tiempo, hermano, como nunca antes nuestras relaciones están siendo probadas, y precisamente en un lugar específico, en casa. Porque no estamos saliendo de casa, estamos ahí en casa. Entonces, la ansiedad y la ira pueden ser respuestas normales. Y eso es la verdad, que no necesariamente siempre van a ser emociones de carácter pecaminoso. Este es otro punto que yo quiero que lo tengamos muy claro. Es decir, toda la ansiedad, es decir, toda la intranquilidad, nerviosismo, preocupación, miedo, angustia o estrés que podamos sentir, y toda ira que podamos llegar a tener, no necesariamente es respuesta hacia un pecado específico. O sea, no necesariamente siempre son malas. Eso es lo que tenemos y debemos de entender. A veces estas respuestas tienen un sentido que es verdadero, como por ejemplo cuando alguna persona está enferma, algún familiar nuestro está enfermo, está padeciendo alguna enfermedad, y obviamente nos sentimos intranquilos, nos da angustia por esa persona, nos da preocupación, ¿verdad? Experimentamos incluso a veces miedo por esa persona, algún familiar que de pronto esté enfermo o pasando alguna situación difícil. O sea, no necesariamente el tener esa emoción de ansiedad es malo. Igual, el tener ira muchas veces no necesariamente es pecado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces vemos la injusticia de algo que nosotros amamos. Por ejemplo, podemos ver que alguna persona le robó a alguien que nosotros queremos, le robó algo. Entonces podemos sentir enfado, podemos sentir ira por eso, pero no necesariamente es por algún pecado específico, ¿sí? Eso yo quiero que ustedes entiendan, porque lo que vamos a ver es mucho más importante según vamos avanzando en el mensaje. Pero de lo que estamos viendo aquí es con respecto a las relaciones personales que provocan conflicto y que están siendo puestas a prueba justamente en este día, y que producto de ello obviamente la ansiedad y la ira pueden llegar a dañar nuestras relaciones. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, como primer punto, sí, vamos a ver qué es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué ocurre con este asunto de la ansiedad? Con esta emoción que puede utilizar muchos sentimientos para dañar relaciones. ¿Qué es la ansiedad? Para empezar, la ansiedad, como un sinónimo de ansiedad, nosotros podemos hallar la palabra angustia. O sea que la palabra angustia es lo mismo o un sinónimo de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad conlleva la idea de una preocupación excesiva en el futuro o por el futuro. Es decir, incluso o muchas de las veces la ansiedad está cercana al miedo. Es un miedo tal que puede paralizarle a la gente.
Es decir, puede hacerle que se rinda la gente y que pierda los deseos de luchar. ¿Se ha visto usted? A veces hay personas que dicen, no, ya yo me rindo, ahí queda. O sea, ¿por qué? Porque se preocupan tanto en el futuro que obviamente les paraliza, es cercano al miedo. No solamente eso, dominan los pensamientos de la persona, solamente piensa en eso, y qué va a pasar, y qué será. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Y esa gente está pensando en eso, pensando en lo mismo, en qué va a pasar. Es como que se convierte esto en un círculo vicioso y está en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ¿verdad? Y obviamente pues a veces la gente pues se siente como que el mundo se le viene encima, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, de pronto alguien en su casa está pasando por lo mismo y la gente se comienza a preguntar, bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y hasta cuándo va a ocurrir esta pandemia? ¿Qué será de mí? Comienzan a preguntarse así. ¿Y ahora después de esto podré trabajar? ¿No podré trabajar? ¿Ganaré lo suficiente después para seguir pagando, para mantener a mi familia? ¿Cómo la gente se pregunta ese tipo de cosas? ¿Cómo evolucionará esta epidemia? ¿Qué pasará después? Y están ahí en lo mismo y en lo mismo. ¿Sí ven? Eso es la ansiedad. Pensar excesivamente o preocuparse excesivamente en cosas que tienen que ver con el futuro y están ahí. Entonces la persona que está al lado, el esposo, el hijo, y le ve a la mamá, le ve al papá pensando en lo mismo y le dice, mamá, ya cálmate. O sea, si todavía no pasa, ya cálmate. Y eso, no, es que tú ves, vos no sabes lo que va a pasar. Y eso provoca peleas en casa, provoca conflictos. Y el esposo le dice, ya hija, cálmate, si no pasa nada, estamos en casa, estamos bien. Y la esposa sigue ahí, no, es que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero si no ves esto. Mire, es signos de ansiedad, síntomas de ansiedad. Para que usted me entienda lo que estamos explicando, hay ansiedades que son ansiedades objetivas e hipotéticas, ¿ok? Que son ansiedades objetivas e hipotéticas. Es decir, las ansiedades objetivas son aquellas que realmente están ahí, que se ven, que se conocen, que se saben. Y las hipotéticas obviamente son ansiedades de esas que no son, que todavía ni siquiera llegan, que pueden llegar a pasar, pero que no suceden aún, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ansiedad objetiva es, por ejemplo, ¿cómo voy a pagar mis cuentas ahora que he perdido el trabajo? Y la gente se preocupa porque hay mucha gente que ha perdido ya su trabajo, que no trabaja. Y eso es real. Entonces la gente pues llega a preocuparse, ¿no? Llega a tener esa intranquilidad, ese nerviosismo, porque ya ha perdido el trabajo y dice, bueno, y ahora entonces, ¿cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo voy a pagar mi hipoteca? Eso es una ansiedad objetiva. Es decir, que se basa en algo que realmente es, en un hecho verídico que está pasando. Pero las ansiedades hipotéticas es, por ejemplo, ¿cómo yo pagaría mis cuentas si perdería mi trabajo? ¿Sí ve? Es decir, hay personas que se imaginan cosas y que se preocupan, que tienen miedo, que se angustian, que se ponen nerviosas por cosas que ni siquiera aún pasan. Y ojalá que usted me esté entendiendo y esté comprendiendo esto allá en casa, los que están viendo este video. Hay personas así que se preocupan de cosas que ni siquiera han pasado o que pueden pasar. Y están ahí ahora, y si pierdes el trabajo, y cómo vamos a hacer esto. Y total resulta que el esposo está trabajando bien y todavía no pasa nada. Entonces se preocupan de esas cosas. Ahora, esto no quiere decir que la una importa y la otra no. Ambas son reales, ambas pueden llegar a ser. Pero aquí el asunto es cómo nos involucramos sabiamente con cada una, y sobre todas las cosas es qué respuesta le damos a cada una, porque depende de la respuesta que nosotros le demos para que ésta marque la diferencia y no haga daño y no cause daño en las relaciones. Eso es importante. Ahora también no solamente eso, sino también hay ansiedades que son racionales y ansiedades que son irracionales. Es decir, ¿cuáles son las ansiedades racionales?
son aquellas que están basadas en algo que está bajo la razón. Son aquellas que están de acuerdo a la lógica, a lo normal, a lo que es. Es decir, tienen mucho de razón. En cambio, las irracionales son aquellas que obviamente no están dentro de la lógica, no están dentro de la razón común. Le pongo un ejemplo de una ansiedad racional. Me preocupa que pueda contraer el virus cuando vaya en el bus. Eso es algo racional, eso está dentro de la razón, de lo lógico. Claro que puede pasar eso. Me preocupa si cojo el coronavirus cuando vaya el bus. Eso es razonable, eso es lógico. Y eso puede pasar. Pero un ejemplo de una ansiedad irracional es, por ejemplo, me preocupa contraer el virus en mi casa cuando nadie tiene el coronavirus en casa. ¿Sí ven? Es algo irrazonable. Todos están sanos en casa y aún así se preocupa de contagiarse en casa con ese coronavirus. Es algo irracional. Pero así hay gente. Así hay gente que puede tener la una o la otra y eso produce problemas en casa. Entonces, miren, por ejemplo, hablando de estas ansiedades racionales, y obviamente hay razón en eso, por eso racionales, ¿verdad? Y puede salir coger un bus, un tren y contagiarse del virus, ir al shop y contagiarse del virus. Y porque tienen esa excusa, no hacen nada, no salen de casa. Y eso puede generar problemas. ¿Sí ve? Ahora, la ansiedad racional es una respuesta emocional a algo posible, mientras que la ansiedad irracional son respuestas emocionales de algo que es imposible, de algo que es improbable. Estas son reales, son verídicas, pasan. No sé si usted me está viendo, le ha pasado o algún familiar suyo le está pasando en casa. Estas son reales, pueden producir cambios en nuestro cuerpo, pueden producir cambios corporales, alteran nuestro estado de ánimo, que pueden afectar obviamente una relación familiar. Pero no solamente eso, también tenemos ansiedades que son temporales y extremas. Escuche bien. ¿Cuáles son las ansiedades que son de tipo temporal? Es decir, las que son por un determinado tiempo. ¿Ya? Le pongo un ejemplo. Hay hermanos acá en la congregación, 2 o 3, que ya han pasado, dando gracias a Dios, han pasado este periodo de tener el coronavirus en casa. Y obviamente estuvieron enfermos por algún tiempo, 2 o 3 semanas. Ese es un ejemplo de una ansiedad temporal. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo que ellos pasaron, ese periodo de tener fiebres, dolor de cabeza, temperaturas, muchas veces vómito, dolor del cuerpo, debilidad, etc. Esa gente se preocupó. Esa gente incluso llegó a tener miedo, intranquilidad, nerviosismo. Y yo creo que muchos de ellos se preguntaron, bueno, ¿y si esto no me pasa? ¿Y si esto me ocurre? Ayer estaba hablando con un hermano justamente que sucedió, que le pasó esto. Y la esposa decía, claro, él pasó 3 semanas muy, muy débil. Y en esas 3 semanas él estaba preocupado, él estaba intranquilo. Si ven, son síntomas de ansiedad. Pero eso fue temporal. Solamente duró 3 semanas y ayer el hombre ya estaba riéndose, haciendo chistes como siempre. Y estaba ya bien, eso fue temporal, pero sin embargo, en ese tiempo él pasó intranquilidad, pasó miedo, pasó nerviosismo, angustia. Esas son las ansiedades temporales. Las ansiedades extremas son aquellas que usted sabe que esas personas pues van al extremo, ¿no? Por ejemplo, esas personas que piensan que bueno, si cojo el coronavirus pues me voy a morir y se acaba todo. Y no es así. Entonces la gente piensa eso, que si cojo el coronavirus ya me muero. Esas son extremas, hermano. Y a veces es gente saludable, gente que está bien. Y sin embargo piensan de esa manera. Y eso genera conflictos en casa. Eso genera problemas en casa. Entonces ese tipo de ansiedades son las que generan problemas. Yo creo, hermanos, aquí ya en este punto que como creyentes dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios, yo creo que en estos tiempos difíciles no es lo realmente bueno que podemos hacer. Nosotros tenemos un
un Dios verdadero, un Dios que está con nosotros, un Dios poderoso, un Dios que nos levanta, que nos sana, que nos restaura, que nos ayuda. Entonces yo creo que dudar del Señor en este tiempo sería lo peor que podríamos hacer. Yo quiero que usted entienda bien esto, mis hermanos, porque lo que hemos visto anteriormente son factores sociales y personales. En cierta manera, esto que estamos viviendo son factores externos, de afuera, ¿sí? Que no solamente puede ser por la cuestión del coronavirus, puede ser por muchas otras razones que podemos llegar a tener este tipo de ansiedades, las que hablamos hace un momento. Puede ser por un desastre natural, puede ser por un conflicto bélico, puede ser por un problema político en un país, puede ser por muchas cosas. Lo que aquí realmente importa es que producto de estas cosas, lo que sucede es que realmente producen conflictos, peleas, pleitos en casa. Ahora más que estamos confinados en nuestra casa, ahora más que estamos encerrados en casa por 2, 3, 4 semanas, nuestros hábitos de trabajo, de estudio han sido cambiados totalmente y nuestras relaciones están siendo probadas como nunca antes. Y producto de ello estamos viendo estas cosas que están pasando. Y yo he hablado con algunos hermanos, he hablado con personas incluso que no creen en el Señor, y ellos muestran este tipo de ansiedad y este tipo de ira, producto de todo lo que estamos hablando, de todas estas cosas que estamos hablando. Entonces lo que estamos viendo acá es, por decirlo así, de carácter externo, ¿verdad? Que no solamente puede ser por el coronavirus, puede ser por otras situaciones, guerras, pleitos políticos, desastres naturales, etc. Sin embargo, hermano, y tengo que decirlo, y no obstante, es necesario añadir un segundo elemento generador de ansiedad. Y este es el que nos interesa saber. Este es el que necesitamos conocer. Este tipo de ansiedad es el que usted y yo debemos de anhelar, no los que acabamos de hablar hace un momento, ¿sí? Este tipo de ansiedad es el que nos necesitamos nosotros para que nuestras relaciones en casa, en vez de que sean dañadas, sean fortalecidas, en vez de que sean distorsionadas, sean restauradas. Este tipo de ansiedad que vamos a ver, ¿sí?, es muy importante. Este tipo de ansiedad viene exclusivamente producto de la relación personal que usted tenga con Dios. Les digo esto, hermanos, porque el estado de ansiedad tiene que ver mucho con la sensación de seguridad que usted tenga, es decir, con el sentirse seguro de sí mismo, seguro de la situación, de estar en control de lo que está pasando. Y esto a su vez obviamente tiene que ver con el hecho de haber recibido una respuesta favorable o aceptable a la situación que usted está pasando. Y esto es interesante, hermanos, que nosotros tenemos que entender que esta ansiedad que viene de una relación personal con Dios es la que usted y yo debemos de anhelar, tener y llevar y vivir en casa. Es decir, este estado de ansiedad tiene que ver mucho con la sensación de seguridad, de sentirse seguro de la situación, del control. ¿Por qué? Porque tú confías en un Dios, tú sabes quién es tu Dios. Y no tener ese tipo de ansiedades como las que hablamos anteriormente, las que producen daño, producen temor, angustia. Se preocupan de las cosas. Hermanos, la sensación de seguridad existencial y de una vida con sentido, en último término, proviene de una relación con Dios, de una relación personal con Dios. Y cuando ésta se rompe, el ser humano experimenta miedo, ansiedad, angustia, temor, rebeldía, orgullo, egoísmo, falsedad, irreverencia, idolatría, mentira, etc. Esto es Génesis 3. Esto es Génesis 3. ¿Qué dice Génesis 3? Dice, y usted sabe, el hombre pecó, se rompió
la relación con Dios. Y usted sabe la historia, y viene el Señor buscando a Adán y Eva donde se habían metido en el huerto, y Él les llama y dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis, dice: y Él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Impresionante, aquí lo que vemos a un hombre totalmente manifestando ansiedad. Es decir, la sensación de seguridad en Adán y Eva ya no había. Al contrario, había inseguridad. ¿Cómo sabemos? Porque Él quiso arreglar ese problema. Él cosió hojas y quiso arreglar el problema. Le vemos a un hombre que tiene miedo ahí, que se escondió de Dios. Un hombre que manifiesta ansiedad. ¿Producto de qué? De que se rompió su relación con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Me está entendiendo ahí? ¿O de qué estamos hablando acá? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque antes de esto, en el hombre no existía la noción de ansiedad. ¿Por qué? Porque su relación con Dios era la correcta. Era la correcta. Esta obviamente aparece tan pronto como el pecado aleja al hombre de Dios. Por eso es importante restaurar esta relación con Dios. Es importantísimo, hermano. ¿Me está entendiendo de cómo va este mensaje? Este mensaje va acerca de qué tipo de relación tiene usted con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 26 y versículo 4, dice así: confiad en Jehová permanentemente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si ve, fortaleza, seguridad. Pero esa seguridad viene únicamente cuando usted tiene una relación con Dios, no antes. Es decir, el sentido de seguridad viene solamente a través de la relación personal que usted tiene con Dios. Obviamente, este segundo factor que genera ansiedad en el creyente y que provee una relación personal con Dios, es la que estimula al creyente, es la que da fuerza al creyente, es la que impulsa al creyente a ocuparse de las cosas de Dios. Porque si usted ve la ansiedad, esa que viene externa, producto del coronavirus o de cualquier desastre natural o pandemia o lo que usted quiera, esas ansiedades que son respuesta que el hombre tiene, que vienen de fuera, son las que hacen que el hombre se preocupe de lo externo. Sin embargo, cuando usted tiene una relación personal con Dios, hay una ansiedad que hace que nos ocupemos en las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo? Esto es importante, hermano. Nos ocupemos adecuadamente de las cosas de Dios en términos de responsabilidad, dedicación, esfuerzo, perseverancia, amor, paciencia, servicio, incluso fe, piedad. Eso hace que la relación que tengamos con Dios hace que usted y yo tengamos esa ansiedad, ¿sí? Es decir, esa angustia, ese nerviosismo por ocuparnos de las cosas de Dios. Y eso es lo hermoso aquí, hermanos, que nosotros debemos de anhelar y fomentar ese tipo de ansiedad. Pero si usted no tiene una relación con Dios, obviamente usted va a estar preocupado por las cosas externas. Pero si usted tiene una relación con Dios, usted va a ocuparse de las cosas de Dios. Porque cuando tenemos una relación con Dios, ¿sí?, el Señor pone en nosotros esa ansiedad para ocuparnos de las cosas de Dios. Como dije anteriormente, en términos de responsabilidad, de dedicación, de esfuerzo, de perseverancia, amor, servicio, piedad, fe, misericordia. ¿Me está entendiendo? Hermanos, y esto es importante. Quiero darle algunos ejemplos para que usted entienda más esto, hermano. Ahí en Génesis, capítulo 41, del versículo 39 al 42, usted recuerda la historia de José. Es impresionante. Mire lo que dice ahí, Génesis 41 del 39 al 42. Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y el 42 es espectacular porque dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¿Quién fue José? ¿Qué pasó con José? José fue un hombre que tuvo muchas penalidades, que sufrió muchísimas angustias, fue envidiado, fue pegado, fue esclavo, estuvo preso. Le vendieron sus hermanos, fue engañado, pasó muchísimas cosas malas, pero aún y con todo esto, él se ocupó de las cosas de Dios. Mientras él estaba siendo pegado, mientras él estaba siendo engañado, mientras él fue vendido, él no se preocupó y dijo: ay, Dios mío, y ahora, y si no me rescatan, y si me muero aquí. Él no estaba, si ven, él no estaba con esos síntomas de ansiedad, racionales o irracionales, momentáneas o no. Él no estaba con ese tipo de ansiedad. No, hermano. Él estaba predicando de Dios, él estaba hablando del Señor. ¿Pero por qué? Porque él se estaba ocupando de Dios, porque él tenía una relación personal con Dios. Él tenía una relación personal con Dios. Él se ocupó de las cosas de Dios, y Dios obviamente aprobó esa relación. Dios corroboró esa relación que él tenía con Dios, porque él se preocupó de las cosas de Dios. Y ahí vemos en el versículo 39 que el faraón reconoce al Dios de José como el único Dios. Vemos que Dios respalda lo que José está haciendo, porque el faraón le da un puesto de autoridad a José en Egipto. Impresionante, Dios respalda. A pesar de las situaciones que él pasó, a pesar de las adversidades que él pasó, que fueron ciertas, a pesar de la ansiedad que él pudo haber tenido, él se ocupa de las cosas de Dios. Pero eso solamente viene a través de una relación personal con Dios. Ese tipo de ansiedad que nos lleva a ocuparnos en las cosas de Dios, ¿sí? Que nos da esa angustia, ¿verdad? Esa intranquilidad por hacer las cosas de Dios, solamente viene a través de una relación correcta con Dios. Y Dios lo respaldó. Hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 16. Del versículo 23 al 32, es un hecho impresionante. A mí realmente me conmueve esta porción bíblica acá, si estamos hablando de pandemias, de cosas malas y todo eso, hermano. Y vemos aquí a Pablo y a Silas que están presos. Ellos estaban predicando del Señor, ellos fueron azotados, ellos fueron pegados, azotados, les echaron en la cárcel. ¿Sí? Y les pusieron el cepo y les echaron a la cárcel más profunda, dice ahí. Pero aún así, tanto Pablo y Silas, usted no les ve preocupados, usted les ve ocupados de hacer las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo cómo va esto, hermano? Ellos no estaban diciendo: ay, ahora, y si no me sanan mis heridas, ¿qué voy a hacer? Y si no salimos de esta, ¿qué vamos a hacer, Silas? ¿Qué hacemos? Usted no les ve así a Pablo y a Silas. Usted les ve a ellos ocupados en las cosas de Dios. Y ellos les ve ahí en el versículo 25 del capítulo 16, dice de Hechos, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. ¡Qué espectacular! Pablo y Silas, en vez de estarse quejándose por la situación, en vez de estar con miedo porque qué va a pasar mañana, nos matarán o no, ellos estaban ocupados en las cosas de Dios. Ellos estaban orando y cantando himnos. Y no solamente eso, todos les oían.
Todos les oían. Entonces, dice el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto y usted sabe toda la historia. Y ahí en el versículo 28 dice, mas Pablo clamó, dice, a gran voz diciendo, no tengáis miedo, ningún mal nos va a venir a nosotros. Entonces, dice en el versículo 30, y cuando ya el carcelero les sacó y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hubo un testimonio, hermano. Hubo un testimonio tan fuerte que el carcelero, que tenía miedo de morir, él preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y miren la respuesta que le da Pablo. Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Espectacular, espectacular. Vemos ahí al jefe de la cárcel ahí angustiado, porque él tenía miedo de morir. Sin embargo, la palabra de Dios que le da tanto Pablo y Silas transforma esa angustia, esa preocupación en las cosas externas y hace que se ocupe de las cosas de Dios. Y Pablo le dice, no, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le dio palabra. Y después usted ve lo que sigue adelante y es hermoso. Es hermoso. Yo espero y le pido a Dios que usted me esté entendiendo acá. Otro ejemplo espectacular lo vemos en el libro de Job. El libro de Job es un libro que yo le recomiendo que usted lea. Igual, Job pasó más que pestes, más que pandemias. Él la vivió él solo. Después que él tuvo absolutamente todo, una familia, propiedades, dinero, posiciones, todo, absolutamente todo. Él en determinado momento se encuentra sin nada. Absolutamente sin nada. Sus hijos murieron, su familia, su esposa, ni qué hablar. Mire, con una esposa así, mejor nada. Pero aún así, este hombre, mire lo que le pasó. Él no estaba quejándose, y ahora, ¿y qué será? ¿Y si mañana no? ¿Y si no me sano? Él no estaba con ese tipo de ansiedad. Él no estaba pensando en ese. Él no tenía esos temores. Él no estaba angustiado porque, y si ahora, y si ya no vuelvo a tener hijos. Usted no ve así a Job en el libro de Job. No le ve a este personaje así. Cuando usted ve a Job, ve a tres hombres que supuestamente vinieron a ayudarle, a ministrarle a él, a aconsejarle, a apoyarle a él. Y si usted ve al final de Job, estos tres hombres fueron ministrados por Job. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Job siempre, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que enfermó, a pesar de que perdió su familia, a pesar de que perdió todo lo que él tenía, a pesar de que él estaba con todo su cuerpo lleno de llagas, él siempre permaneció con una relación correcta con Dios. Él se ocupó de las cosas de Dios. En cuanto a testimonio, en cuanto a sus palabras y en cuanto a conducta. Esto es lo que les marcó a esos amigos que fueron a verlo. Por eso es que, hermanos, la ansiedad externa, o por decirlo así, la ansiedad del mundo, produce conflictos, daña las relaciones. Mas sin embargo, la ansiedad que viene de Dios restaura, edifica, ayuda y fortalece. Y espero que allá usted esté diciendo un amén. Y esto es cierto, hermanos. Miren, en 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 25 al 28, por favor escuche esto. Esto es impactante. Yo creo que esto ni siquiera se compara con alguna de las personas que ha sufrido el coronavirus y que está bien. Ni siquiera se compara. Miren lo que va a leer. Miren lo que vamos a leer aquí. 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 25 al 28. Dice así. Está hablando Pablo de lo que a él le pasó. Dice así: 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. El 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice,
Lo que sobre mí, mire, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación de todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. ¿Entiende eso, mi hermano? La angustia, la ansiedad que hay en Pablo no es por las cosas malas que le pasaron o que le pueden estar pasando a Pablo ahí. Porque él hace una lista y no le vemos a él con ese tipo de ansiedad. Hoy y ahora, y si otra vez me hundo en otro barco, y ahora, y si me engañan otros hermanos. Usted no le ve con ese tipo de ansiedad. Usted no le ve con ese tipo de angustia, de preocupación, de miedo, de temor, de aflicción, de nerviosismo. Usted no le ve a Pablo así. Usted le ve a Pablo que está angustiado, que está intranquilo porque las iglesias estén bien. Y ese tipo de ansiedad viene porque Pablo tenía una sola cosa: tenía una relación correcta con el Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en el versículo 28, y además de esto otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa, dice, es decir, la ansiedad que hay en él, sí, la preocupación que hay en él, el nerviosismo que hay en él, la angustia que hay en él, es por todas las iglesias. Interesante y bellamente hermoso. Pero ¿por qué Pablo tenía esa ansiedad, hermano? Porque él tenía una relación correcta con el Señor. Es decir, él quería ocuparse. La ansiedad en él estaba basada en términos de hacer las cosas de Dios. Es decir, en un sentido bíblico, la ansiedad que viene de una relación personal y correcta con Dios es la fuerza que nos impulsa a hacer y a ocuparnos de las cosas del Señor. Es como una herramienta para la vida cristiana que nos capacita para hacer las cosas de Dios. Este tiempo de cuarentena, sin duda alguna, es un tiempo muy importante, hermanos. Es un tiempo muy importante donde nuestras relaciones están siendo probadas como nunca antes han sido probadas. Entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Y es un tiempo muy especial, ya que es en un lugar muy especial, es en su casa, en su hogar. Es un tiempo muy especial. ¿Por qué? Porque es un tiempo familiar, entre esposos, entre hijos, entre hermanos. Y es un tiempo muy especial para poder evaluarnos en qué medida o cómo está nuestra relación con Dios, con el Señor. Es un tiempo muy especial, amado hermano, para que usted pueda evaluar cómo está su relación con el Señor y en qué medida usted se está ocupando de las cosas de Dios. Es un tiempo muy especial para que usted, amada hermana, como esposa y como madre, evalúe cómo está su relación con el Señor y en qué medida usted se está ocupando de las cosas de Dios. Hay esa ansiedad por hacer las cosas de Dios, hay esa angustia por hacer las cosas de Dios, hay esa intranquilidad por hacer las cosas de Dios. Este es un tiempo impresionante, único, porque a pesar de todo lo malo que puede estar pasando, es un tiempo único, como tal vez usted nunca lo vuelva a tener. Porque es un tiempo en el cual nosotros podemos, como padres, evaluar cuál es la relación que tienen nuestros hijos con Dios. Y en qué manera nuestros hijos se están ocupándose de las cosas del Señor. Es un tiempo muy especial, hermanos, único. Hermano, es triste escuchar a hombres y mujeres cristianas y dicen: no, es que ya estoy aburrida de la casa. Uy, ya no sé ni qué hacer. Aguantándole ahí al odioso de mi esposo. Ya no les aguanto a mis hijos todos los días con ellos. Hermano, eso es una respuesta de un creyente. Eso es una respuesta de una madre que dice creer en Dios. Yo creo que no.
Yo creo que no, hermanos. Y están tan aburridos que ya se están desviando y están poniendo música del mundo. Ya no saben ni qué ver. Yo creo que tenemos que examinar estas cosas. Es un tiempo único. Yo le recomiendo a los padres en casa. ¿Se está ocupando de las cosas de Dios usted con respecto a sus hijos? Usted como padre sabe qué es lo que ven sus hijos en el teléfono. ¿Sabe con quién ellos chatean en el teléfono? ¿Usted tiene pleno control de eso? Yo creo que no. Entonces, hermanos, yo creo que este es un tiempo único. Este es un tiempo realmente único. No lo desaprovechemos. Es un tiempo especial. Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 13 dice: velad y estad firmes en la fe. Dice: portaos valientemente y esforzaos, dice. Velad y estar firme significa estar despierto, atento, con la actitud correcta ante cualquier situación, especialmente en estos tiempos. Hermano, que van los muchachos y se encierran en los cuartos ahí por horas, por días. Y usted ni siquiera sabe lo que están viendo en el teléfono. Usted ni siquiera sabe con quién están conversando en el teléfono. Es triste, niñitas de 14, 15, 16 años que ya ven pornografía. Este es un tiempo especial que usted como padre debe de ocuparse en las cosas de Dios con respecto a sus hijos. Incluso, y es muy triste, a veces incluso los mismos padres pasan muchísimo tiempo en el Facebook haciendo nada, viendo nada, en vez de preocuparse en restablecer una relación con Dios y ocuparse en las cosas de Dios que se deben de hacer en casa. Por eso dice ahí: velad y estar firmes. En el libro de Romanos capítulo 13, del 11 al 14 dice así: y esto dice, conociendo el tiempo. Mire, un padre tiene que conocer el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? No es correcto que cada hijo se vaya a su cuarto y esté todo el día ahí viendo cosas que no convienen por el teléfono, por la computadora. No está bien. Dice ahí: y esto, conociendo el tiempo. Dice, es decir, que el padre debe de conocer, los padres deben de conocer el tiempo, que ya es hora, dice, de levantarnos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creíamos, dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, dice, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hermano, claro, usted como padre, si realmente usted tiene una relación personal con Dios, entonces usted pone reglas, horarios en casa. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo? Eso es ocuparse de las cosas de Dios, establecer buenos hábitos. Usted no puede permitir que su hijo duerma hasta las 12, 1 de la tarde. No, eso no está bien. Usted no puede permitir que su hijo pase 4, 5, 6 horas metido en su cuarto, viendo el teléfono y haciendo quién sabe qué cosas. Eso no es correcto. Dice ahí la palabra de Dios, dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas, y vistamos las armas de la luz. Es responsabilidad de nosotros los padres ocuparnos de las cosas de Dios en casa. Desechar las cosas de las tinieblas. Que a mi hijo le gusta un poquito la cumbia y el vallenato. No. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es del hombre es del hombre. Así de sencillo, hermano. Dios jamás, yo lo he dicho siempre y lo diré siempre, Dios jamás juega con el pecado, jamás negocia con el pecado, nunca lo ha hecho. Y ese es el carácter que tiene que formar un padre si es que verdaderamente tiene una relación correcta con Dios. Es que es joven, hay que dejarlo. Eso no existe. Es que es los tiempos de ahora. No. La palabra de Dios
es eterna. La palabra de Dios es tan cierta como lo fue hace 2000 años, como lo es hoy y como lo será mañana. Para Dios pecado es pecado, y ahí dice claramente, el versículo 13 dice: andemos como de día, es decir, dando la cara, siendo luz, andemos como de día, dice la palabra de Dios. Es decir, usted si supuestamente es creyente, usted no puede escuchar música mundana toda la semana y llegar el viernes o el sábado y hacerse el santo. No, eso no existe. Dice ahí: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, laxillas, no en contiendas ni envidias, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveeráis, dice, para los deseos de la carne. Esto es así de simple. Es así de simple, hermano. No es tiempo de desperdiciar en la televisión, en el internet, en las redes sociales. No es tiempo de eso, hermano. Padres, si realmente usted tiene una relación correcta con el Señor, es que nosotros debemos de ocuparnos de las cosas de Dios. Despierte de ese sueño espiritual, hermano, despierte. Pídale perdón a Dios. Está bien, son cosas reales que no podemos ocultar, está pasando, está muriendo gente, nos podemos contaminar con ese virus, es cierto, podemos adquirir esa enfermedad, eso es cierto, hermano. Pero eso a nosotros no nos va a mover nuestra fe. Al contrario, como Pablo, como Job, como Daniel, tantos hombres en la palabra de Dios, ellos tuvieron esa ansiedad por hacer las cosas de Dios. Ocupémonos de las cosas de Dios. Es decir, la manera en que te ocupas de las cosas de Dios refleja tu relación con Dios. Refleja tu relación con Dios. Hay un texto que es uno de mis favoritos en la palabra de Dios. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Es uno de mis favoritos. Y justamente es muy pertinente para este día. Y dice así. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, para que usted pueda enseñar a sus hijos la palabra de Dios en este tiempo que estamos de confinamiento, primero tiene que estar en su corazón. Padres, escuchen, primero tiene que estar en su corazón. Y luego dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando se levanten. Es decir, lo que el Señor nos manda acá es que nos ocupemos en las cosas de Dios. Es que si tenemos ansiedad, que sea esa ansiedad que viene fruto de una relación correcta con Dios. En Efesios capítulo 6 y versículo 4. En Efesios capítulo 6 y versículo 4 habla acerca de que nosotros los padres no debemos de hacer enojar a nuestros hijos, sino más bien, dice, criarlos en disciplina y en amonestación en el Señor. Aprovecha este tiempo que estamos confinados en casa para poder educarles a nuestros hijos en las cosas de Dios. Aproveche, tal vez usted nunca más vuelva a tener este tiempo, hermanos. Hermanos, si usted está o ha tenido conflictos en cuanto a su relación con su esposa, con sus hijos, producto de estar ansiosos o con ansiedades de las que vimos hace un momento, y producto de ello ha habido peleas y desavenencias en casas, sencillamente pídale perdón a Dios y comience a buscar una relación, a relacionarse nuevamente con el Señor. Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 2 al 4, dice así: pues dice:
y esto es impresionante lo que dice Pablo, dice, pues me preocupé no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice, con demostración del Espíritu Santo y de poder. La preocupación de Pablo, la ansiedad que tenía Pablo, era de predicar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía él esa ansiedad? Porque él tenía una relación correcta con el Señor. Por eso es que él se ocupaba de las cosas de Dios. Este es un llamado, hermanos, para toda la iglesia, a que nos evaluemos y veamos realmente qué estamos haciendo con el tiempo. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos con toda nuestra familia ahí en casa? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Estamos preocupados en las cosas externas o estamos ocupados en las cosas de Dios? Esa pregunta, hermano, respóndasela usted. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que ha sido de bendición. Señor, oramos, Señor, para que tú nos perdones si tal vez en nuestra casa, en nuestros hogares, ha habido estas peleas, estas relaciones se han dañado entre esposos, entre hijos y muchas veces hasta entre hermanos, porque hemos estado con esa ansiedad, con esa preocupación de las cosas del mundo. Señor, perdónanos, porque en este sentido no hemos confiado en tu poder, en tu amor. Ayúdanos, Señor, a restaurar primeramente una relación contigo, Señor, para que tú pongas en nuestro corazón esa ansiedad para ocuparnos de tus cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo. Muéstranos lo que tenemos que hacer en casa. Ayúdanos. Tú lo sabes perfectamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.